Mi nombre es Manuel Gómez, pero en el mundo de los traileros todos me conocen como El Gato. Mi apodo no viene de la suerte, sino de mi habilidad para conducir en las rutas más peligrosas y salir siempre ileso, como si tuviera 7 vidas. Llevo más de 20 años en este negocio, recorriendo kilómetros interminables por las carreteras de México. Mi vida ha sido una mezcla de soledad y adrenalina, pero también de camaradería y historias compartidas en paradas de descanso con otros camioneros. Desde joven supe que mi destino estaba en la carretera. Crecí en una familia de camioneros. Mi padre y mi abuelo antes de él recorrieron las mismas rutas que yo. Aunque me advertían de los peligros, nunca imaginaron los horrores que yo llegaría a vivir. Esta historia es uno de esos horrores, uno que me persigue cada vez que cierro los ojos. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía con una fuerza inusitada, creando ríos en la carretera y dificultando la visibilidad. Conducía mi camión por una ruta solitaria en la Sierra Madre Occidental, una de esas rutas que pocos se atreven a recorrer de noche. Mi destino era una pequeña ciudad minera en el estado de Durango. Llevaba una carga de suministros esenciales, así que no podía darme el lujo de detenerme por el mal tiempo. Mientras manejaba, mis pensamientos vagaban entre recuerdos de mi familia y la rutina del viaje. De repente, algo llamó mi atención. En medio de la carretera, a unos 50 metros delante de mí, se encontraba una figura pequeña y frágil. Era un niño, empapado por la lluvia, con los ojos rojos brillantes como brasas encendidas. Frené de golpe, mis neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado y el camión se detuvo a unos metros de él. ¿Qué diablos hace un niño aquí a estas horas?, pensé mientras bajaba de la cabina con una linterna en mano. Caminé hacia el niño, pero antes de llegar a él, desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un rastro de cenizas que la lluvia rápidamente empezó a desvanecer. Regresé al camión con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez había sido una alucinación provocada por el cansancio y el estrés del viaje. Continué mi camino, pero la sensación de que algo me estaba observando no desapareció. Unos kilómetros más adelante, mi radio comenzó a emitir estática. Intenté ajustar las frecuencias, pero todo lo que recibía era ruido. Entonces, una voz débil y distorsionada surgió de la estática. ¿Me ves?, susurró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz se repetía una y otra vez, cada vez más clara y desesperada. ¿Quién eres?, grité al micrófono, pero no obtuve respuesta, solo el eco de mi propia voz mezclado con la estática. Aceleré, con la esperanza de dejar atrás cualquier cosa que estuviera jugando con mi mente. La tormenta empeoró, y los relámpagos iluminaban la carretera como flashes de cámara. Cada vez que la luz cegadora aparecía, veía la figura del niño de ojos rojos en el borde del camino, observándome. Era imposible, no podía estar allí. Intenté ignorarlo, enfocándome en la carretera, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. De repente, mi camión comenzó a fallar. Las luces parpadeaban, el motor tosía y se detenía. Me vi obligado a orillarme en una curva cerrada, un lugar peligroso para detenerse. Bajé de la cabina y abrí el capó, intentando encontrar el problema. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, ese susurro. ¿Me ves?, Me giré y allí estaba el niño, a pocos metros de mí. Sus ojos rojos me miraban fijamente. No supe qué hacer. Mis piernas temblaban y mi mente estaba paralizada por el terror. ¿Qué quieres?, logré preguntar con voz temblorosa. Ven conmigo, respondió el niño. Su voz era un eco distante y triste. Dio un paso hacia mí y noté que sus pies no tocaban el suelo. En ese momento comprendí que no era un niño común. De repente, todo cambió. El paisaje alrededor de mí se desvaneció y me encontré en un lugar oscuro y frío. Estaba en medio de un bosque rodeado de árboles gigantescos que susurraban al viento. El niño estaba frente a mí, pero ahora parecía más tangible, más real. ¿Dónde estamos?, pregunté.
mi voz resonando en el vacío. «Este es el lugar donde morí», respondió el niño. «Hace muchos años, mi familia y yo viajábamos por esta carretera. Una tormenta nos sorprendió y nuestro coche se salió del camino. Mis padres murieron al instante, pero yo sobreviví, aunque herido. Nadie vino a buscarme. Morí solo y desde entonces he estado atrapado aquí». Sentí una mezcla de tristeza y terror al escuchar su historia. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Quiero descansar en paz», dijo el niño, «pero necesito que alguien sepa mi historia, que alguien me vea y entienda mi sufrimiento». De repente me encontré de nuevo en mi camión, el motor funcionando como si nada hubiera pasado. La lluvia había cesado y la carretera estaba despejada. Miré alrededor buscando al niño, pero no lo vi. Sin embargo, sentí su presencia, una sensación de paz que antes no estaba allí. Conduje hasta mi destino, entregué mi carga y volví a casa, pero no pude olvidar al niño de los ojos rojos. Su historia me perseguía y sabía que debía hacer algo para ayudarlo a encontrar la paz. Decidí investigar. Pasé días buscando en archivos viejos y hablando con la gente del área. Finalmente encontré un artículo de periódico que hablaba de un accidente en esa carretera hace muchos años. Un coche se había salido del camino durante una tormenta. Los padres murieron al instante, pero su hijo pequeño desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Volví al lugar donde vi al niño por primera vez. Esta vez llevaba conmigo una pequeña cruz y flores. Bajé del camión y caminé hacia el borde del camino. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero también una extraña sensación de calma. «Estoy aquí para ayudarte», dije en voz alta. «Te veo y sé lo que te pasó. No estás solo». De repente, el aire se volvió más ligero y vi al niño una vez más. Sus ojos ya no eran rojos, sino de un color normal, y en su rostro había una expresión de gratitud. «Gracias», susurró antes de desvanecerse en la bruma de la madrugada. Desde esa noche nunca más vi al niño de los ojos rojos. Sin embargo, su historia me cambió. Cada vez que conduzco por esa carretera, dejo flores en el lugar donde lo vi por primera vez, como un tributo a su memoria. La vida de un camionero está llena de historias, algunas felices, otras trágicas. Pero la historia del niño de los ojos rojos es una que jamás olvidaré. Me enseñó que incluso en los lugares más oscuros y solitarios, siempre hay esperanza y redención, y que, a veces, lo único que alguien necesita es ser visto y escuchado para encontrar la paz. Soy camionero, una vida en la carretera que me ha llevado por toda la extensión de México. A lo largo de mi carrera he visto de todo: accidentes espantosos, paisajes que quitan el aliento y personas de todo tipo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que experimenté una noche en una carretera solitaria. Mi vida siempre ha estado ligada al volante. Nací en una familia humilde en un pequeño pueblo de Veracruz. Mi padre era también camionero y desde pequeño supe que seguiría sus pasos. Aprendí a conducir a una edad temprana y tras varios trabajos menores, finalmente conseguí un empleo fijo con una compañía de transporte. A pesar de las largas horas y la soledad, siempre amé la libertad que me ofrecía el trabajo. La carretera era mi hogar y el camión, mi refugio. Me casé con Rosa, mi amor de juventud, y juntos tuvimos 2 hijos, Miguel y Daniela. Mi familia era mi motor, lo que me impulsaba a seguir adelante en los días más duros. Sin embargo, mi trabajo me mantenía lejos de casa la mayoría del tiempo. La distancia y las largas horas solitarias en la carretera se convirtieron en parte de mi rutina, pero nunca pensé que esa soledad se llenaría de una oscuridad tan profunda y aterradora. Era una noche sin luna, en algún punto perdido entre Puebla y Oaxaca. El viaje había sido largo y agotador, y decidí que era hora de descansar. Encontré un pequeño lugar de descanso, apenas iluminado por una farola parpadeante.
Aquel lugar, rodeado de espesos bosques, tenía algo inquietante, pero mi cansancio superaba cualquier presentimiento. Me estacioné y apagué el motor. La cabina se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el suave crujido de la estructura del camión al asentarse. Me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas y me recosté en la litera tras los asientos. El sueño no tardó en llegar, pero no fue un sueño reparador. En algún punto de la noche me desperté abruptamente. Había una sensación extraña, una presencia, como si alguien o algo estuviera observándome. Miré alrededor, pero todo estaba en penumbras. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba racionalizar la sensación. «Solo es tu imaginación, Juan», me dije a mí mismo, tratando de calmarme, pero la sensación persistía. Decidí levantarme y revisar la cabina. Encendí la pequeña luz interior y mi corazón casi se detuvo. Había símbolos grabados en las paredes de la cabina, símbolos que no había visto antes. Eran oscuros y retorcidos, como si alguien hubiera arañado el metal desde el interior. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién está ahí?», grité, con la esperanza de que mi voz ahuyentara cualquier cosa que estuviera jugando conmigo. El eco de mi voz fue la única respuesta. La sensación de ser observado no desapareció, y empecé a sentir un frío inexplicable, a pesar de que había cerrado bien todas las ventanas. No sabía qué hacer. Decidí salir del camión para ver si había alguien afuera, algún bromista que se hubiera colado en la noche. Al abrir la puerta, el frío me golpeó como un puñetazo. Afuera no había nada, solo la oscuridad impenetrable del bosque. Caminé alrededor del camión, tratando de encontrar alguna pista, pero no había huellas ni señales de que alguien más hubiera estado allí, solo el viento susurrando entre los árboles. Regresé a la cabina, más inquieto que antes. Los símbolos seguían allí, y la presencia, esa sensación de ser observado, era cada vez más fuerte. Intenté sacudir la cabeza, pensando que tal vez era el cansancio el que me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces algo más ocurrió. Mientras me sentaba nuevamente en la litera, las luces del camión comenzaron a parpadear. Primero las luces interiores, luego los faros delanteros, iluminando y apagándose sin razón aparente. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Algo no estaba bien. De repente, la radio se encendió sola. Emitía estática, pero entre los crujidos pude escuchar una voz. Era un susurro, apenas audible, pero allí estaba. No entendía las palabras, pero la tonalidad era clara. Era una voz de desesperación y dolor. Mi corazón martillaba en mis oídos mientras intentaba apagar la radio, pero no respondía. Finalmente, la desconecté y el silencio regresó, opresivo y pesado. Decidí que no podía quedarme más tiempo allí. Arranqué el camión, decidido a encontrar otro lugar para descansar, aunque significara conducir toda la noche. Sin embargo, al intentar avanzar, el camión se negó a moverse. El motor rugía, pero las ruedas parecían pegadas al suelo. Entonces lo vi. Una sombra, oscura y amorfa, se movía frente al camión, como si se deslizara por la carretera. No tenía forma definida, pero sus ojos, 2 puntos rojos brillantes, me miraban fijamente. Sentí que mi sangre se helaba. «¿Qué demonios eres?», grité, aunque sabía que no recibiría respuesta. La sombra avanzó hacia mí y en un acto de puro instinto golpeé el claxon. El sonido resonó en la noche, pero la sombra no se detuvo. Al contrario, pareció alimentarse del ruido, volviéndose más oscura y densa. Desesperado, intenté de nuevo mover el camión, esta vez logrando que las ruedas giraran. Con un chirrido ensordecedor, el camión finalmente avanzó, alejándose de la sombra. No me importaba a dónde iba, solo necesitaba salir de allí. Conduje sin rumbo fijo durante horas, el miedo y la adrenalina manteniéndome despierto. Finalmente, llegué a una pequeña gasolinera iluminada, un oasis de luz en la oscuridad. Me detuve y bajé del camión, mis piernas temblando.
El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con expresión amable, me miró con preocupación. ¿Está usted bien, amigo?, preguntó. Le conté lo que había pasado, esperando que él pudiera ofrecer alguna explicación racional, pero su rostro se volvió sombrío. «Ha tenido usted un encuentro con la sombra», dijo en voz baja. «Es un espíritu maligno que se alimenta del miedo. Se dice que una vez que te encuentra, es muy difícil deshacerse de él». Me negué a creerlo al principio, pero al revisar el interior de mi camión, los símbolos seguían allí, oscuros y amenazantes. Sabía que no podía seguir así, que debía encontrar una manera de librarme de esa presencia. El encargado me habló de un curandero en un pueblo cercano que podría ayudarme. Decidí que no tenía nada que perder y me dirigí allí. El pueblo era pequeño y tranquilo, un contraste con la oscuridad que me perseguía. El curandero, un hombre de edad avanzada con ojos sabios, escuchó mi historia sin interrumpirme. Luego asintió y me dijo que había una manera de enfrentarse a la sombra, pero requeriría coraje y fe. Esa noche realizamos un ritual. En un claro del bosque encendimos una hoguera y trazamos un círculo de protección. El curandero cantó en una lengua antigua, invocando a los espíritus protectores. Sentí una paz momentánea, pero sabía que la verdadera prueba estaba por venir. La sombra apareció, más oscura y amenazante que nunca, pero esta vez no me dejó paralizar por el miedo. Con la guía del curandero, enfrenté a la entidad, repitiendo las palabras de protección. La sombra se retorció, como si el poder de las palabras la quemara. Finalmente, con un último grito, la sombra se desvaneció en la noche. El curandero me dijo que había sido liberado, pero que debía tener cuidado, pues la oscuridad siempre encuentra una manera de regresar. Volví a la carretera, pero nunca olvidé esa noche. Los símbolos en mi camión desaparecieron y la sensación de ser observado se desvaneció. Sin embargo, una parte de mí siempre estará alerta, consciente de que el mal puede estar acechando en cualquier esquina. Mi vida continuó, pero el miedo dejó una marca imborrable en mi alma. Ahora, cada vez que conduzco por una carretera solitaria, miro por el retrovisor, asegurándome de que la sombra no haya regresado. Porque en el mundo de los camioneros, uno nunca sabe qué puede encontrar en el camino. Empecé en este negocio de camionero siguiendo los pasos de mi padre, quien también fue trailero. Desde joven me apasionó la idea de la libertad que ofrece la carretera, el constante cambio de paisajes y las historias que se acumulan con cada kilómetro recorrido. A lo largo de los años he visto y escuchado de todo: accidentes, robos, incluso fenómenos que muchos llamarían paranormales. Pero nada, y digo nada, me había preparado para lo que viví aquella noche en la carretera. Las noches en la carretera siempre tienen algo de misterio. La oscuridad parece absorber todos los sonidos, dejando solo el rugido del motor y el constante tamborileo de las llantas sobre el asfalto. Esa noche en particular me dirigía a Monterrey con un cargamento de electrodomésticos. Era una ruta que conocía bien y que había recorrido incontables veces. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando mi radio comenzó a fallar. Las estaciones que usualmente sintonizaba desaparecieron, dejando solo estática. Cambié de frecuencia varias veces, pero el resultado era el mismo. Decidí apagar el radio y concentrarme en la carretera. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y las luces de mi camión eran las únicas en iluminar el camino desierto. De repente, vi una figura oscura en medio de la carretera. Frené de golpe, haciendo que las llantas chirriaran contra el asfalto. La figura no se movió ni un centímetro. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, bajé del camión para ver quién era o qué era aquello. «Oiga, ¿está bien?», grité, esperando que fuera alguien necesitando ayuda. La figura permaneció inmóvil, como si no hubiera escuchado. Me acerqué con cautela, la linterna en mano.
A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Era una figura alta, envuelta en una especie de capa oscura. No podía ver su rostro. ¿Necesita ayuda?, pregunté de nuevo, esta vez con más firmeza. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se movió con una velocidad inhumana y se lanzó hacia mí. Sentí un golpe en el pecho que me tiró al suelo. Intenté levantarme, pero la figura ya estaba sobre mí, atacándome con garras afiladas. Grité de dolor mientras sentía las garras desgarrar mi piel y ropa. Con todas mis fuerzas, logré empujar a la figura y correr de vuelta a mi camión. Me encerré dentro y arranqué el motor. A través del parabrisas, vi cómo la figura arañaba el capó de mi camión, dejando marcas profundas. Pisé el acelerador y la figura desapareció en la oscuridad, dejando solo las marcas de garras como testimonio de lo ocurrido. Logré llegar a una estación de servicio a varios kilómetros de distancia. Temblando y con las marcas visibles en mi pecho, conté mi historia al encargado de la estación. Me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. «Amigo, tú has visto a la sombra», dijo en voz baja, como si nombrarla pudiera invocarla de nuevo. Le pedí que me contara más, y lo hizo, aunque con reticencia. Me contó que la sombra era una entidad que muchos camioneros habían visto en esa misma carretera. Nadie sabía su origen, pero las historias coincidían en que atacaba a aquellos que viajaban solos y en la oscuridad. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre que murió en un accidente aquí hace años. Otros creen que es algo mucho más antiguo y maligno. Lo único que todos saben es que si la ves, corres peligro. Las marcas de garras en mi camión eran prueba suficiente para convencerme de la verdad en sus palabras. Decidí pasar la noche en la estación y continuar mi viaje con la luz del día. A lo largo de los días siguientes, traté de seguir con mi rutina, pero las cicatrices en mi cuerpo y en mi mente me lo impedían. Cada vez que salía a la carretera, el recuerdo de la sombra me perseguía. Los demás camioneros con quienes compartí mi historia confirmaron haber escuchado o incluso visto algo similar. «No estás solo, Charlie. Todos hemos pasado por algo así», me dijo Pedro, un viejo amigo y compañero de rutas. Decidí que no podía dejar que el miedo me controlara. Volví a la misma carretera, esta vez acompañado por Pedro y su camión. La noche era clara y la luna iluminaba el camino. Pedro y yo manteníamos contacto constante por radio, asegurándonos de que ninguno estuviera solo. Cerca del lugar donde había visto a la sombra, sentimos un cambio en el aire. De nuevo, la radio comenzó a fallar. Pedro me miró con seriedad y asentí. Sabíamos que estábamos en territorio peligroso. De repente, la figura apareció de nuevo, esta vez frente al camión de Pedro. Lo vi frenar bruscamente y me detuve detrás de él. Salí del camión, esta vez preparado. Pedro también bajó y juntos enfrentamos a la figura. «Vete de aquí», grité con todas mis fuerzas, empuñando una barra de metal que había traído como protección. La figura se movió hacia nosotros, pero esta vez algo era diferente. Pedro y yo no estábamos solos, y eso parecía afectar a la sombra. Se detuvo, como si dudara, y luego desapareció en la oscuridad. Esa noche cambió mi vida para siempre. Aprendí que el miedo puede ser vencido si no se enfrenta solo. Las marcas en mi camión y en mi cuerpo son recordatorios de ese encuentro, pero también son símbolos de mi valentía. Ahora, cada vez que alguien me cuenta una historia de terror en la carretera, les recuerdo que no están solos y que juntos podemos enfrentar cualquier cosa, incluso a la sombra. Desde que dejé mi pueblito en Veracruz, he recorrido casi todas las carreteras de México. Mi padre también era camionero, y desde niño supe que seguiría sus pasos. Hay algo en la libertad de la carretera que siempre me ha llamado. El viento golpeando el parabrisas y el sol poniéndose en el horizonte mientras manejo hacia el próximo destino. Sin embargo, hay noches en las que desearía haber elegido un camino diferente.
No todas las historias que se cuentan en los descansos de carretera son inventos para asustar a los novatos. Era una noche particularmente oscura en la carretera de Cuota que conecta a Veracruz con Puebla. Había salido temprano esa mañana, llevando un cargamento de frutas y verduras hacia la central de abastos de la Ciudad de México. Mis radios estaban encendidos y la música ranchera me acompañaba para mantenerme despierto. Era uno de esos viajes largos en los que la soledad de la carretera puede volverse abrumadora. El reloj marcaba la medianoche cuando vi una figura a lo lejos, haciendo señas desesperadas. A pesar de las historias que había escuchado, nunca he podido dejar a alguien tirado en la carretera. Decidí parar. ¿Necesitas ayuda, amigo?, le pregunté al hombre mientras bajaba la ventanilla. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero negra y jeans desgastados. No dijo nada, solo señaló hacia la puerta trasera del camión. «Sube, te llevo a donde necesites ir», le dije, pensando que tal vez estaba en shock o demasiado cansado para hablar. El hombre subió al asiento trasero sin emitir un sonido. Encendí el motor nuevamente y reanudé mi camino. El silencio en la cabina se volvió incómodo rápidamente y traté de romperlo con algo de conversación. «¿De dónde eres?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Miré por el espejo retrovisor y vi que el hombre estaba sentado muy quieto, con la cabeza baja. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a seguir conduciendo. Quizás estaba demasiado cansado para hablar o simplemente no tenía ganas de conversar. Unos kilómetros más adelante, la curiosidad y la inquietud me vencieron. Giré ligeramente la cabeza para verlo mejor y entonces lo vi. El hombre no tenía cabeza. La visión fue tan impactante que casi pierdo el control del camión. Pisé el freno de golpe, haciendo que el vehículo se deslizara peligrosamente antes de detenerse en el arcén. «Dios mío», exclamé, el corazón latiéndome en la garganta. Me giré completamente en mi asiento para mirarlo, pero ya no había nadie allí. El asiento trasero estaba vacío. Me quedé allí, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de ver. ¿Había sido real o solo una alucinación causada por el cansancio? Miré alrededor. La carretera estaba desierta, ni un solo vehículo a la vista. Respiré hondo varias veces antes de convencerme de que debía seguir adelante. No podía quedarme allí toda la noche. Reanudé mi viaje, esta vez con todos los sentidos alerta. Cada sombra y cada sonido me hacían saltar. Finalmente, llegué a una estación de servicio abierta. Decidí parar y tomar un café. Necesitaba despejar mi mente. Mientras bebía mi café en el pequeño comedor, vi a otro camionero que reconocí. Era el Chuy, un viejo amigo de la carretera. «¿Qué te pasa, Julio? Pareces haber visto un fantasma», me dijo Chuy con una sonrisa. «No estoy seguro, Chuy. Algo raro me pasó hace unos kilómetros», le respondí, y procedí a contarle lo sucedido. Mientras narraba la historia, la expresión de Chuy cambió de diversión a preocupación. «¿Dónde dijiste que recogiste a ese hombre?», me preguntó, y cuando le di la ubicación exacta, su rostro se puso pálido. «Julio, hace unos años, en ese tramo de carretera, hubo un accidente. Un camionero chocó contra un árbol después de haber recogido a un hombre que hacía señas en la carretera. Dicen que el hombre era un espíritu de alguien que murió decapitado en un accidente anterior, en esa misma carretera. Desde entonces, varios camioneros han reportado verlo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había sido víctima de una aparición? ¿O simplemente estaba demasiado cansado y mi mente me había jugado una mala pasada? La noche avanzaba y sabía que debía seguir mi camino. Nos despedimos y volví a mi camión, todavía con la mente enredada en lo que había sucedido. Esta vez, el viaje se sintió interminable. Cada sombra y cada reflejo me ponían los nervios de punta. Finalmente, llegué a la central de abastos y descargué mi carga. A pesar de todo, cumplí con mi trabajo. Esa noche en el motel no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin cabeza sentada en el asiento trasero de mi camión.
Me preguntaba si algún día podría volver a la carretera sin pensar en lo que había visto. Los días se convirtieron en semanas, y aunque intenté seguir con mi vida, la imagen del hombre sin cabeza seguía atormentándome. Decidí investigar más sobre la leyenda, hablé con otros camioneros, visité bibliotecas locales y busqué en archivos de periódicos. Lo que descubrí fue aterrador. La historia del hombre sin cabeza no era solo una leyenda urbana. Había registros de varios accidentes en esa misma carretera, todos con descripciones similares del misterioso pasajero. Un día decidí regresar al lugar donde había recogido al hombre. Quería enfrentar mis miedos y quizás encontrar alguna explicación. Llegué al tramo de carretera al anochecer, el mismo escenario sombrío y desolado. Aparqué mi camión a un lado y bajé, caminando lentamente hacia el lugar exacto donde lo había visto. «Estoy aquí», dije en voz alta, sintiéndome un poco tonto, pero determinado a obtener alguna respuesta. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué te apareces en la carretera?» El silencio fue mi única respuesta. La noche estaba tranquila, solo se escuchaban los sonidos lejanos de la naturaleza. Estaba a punto de rendirme cuando sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Giré la cabeza y por un instante creí ver una sombra moviéndose entre los árboles. «Por favor, déjanos en paz», susurré, esperando que mis palabras llegaran a cualquier entidad que estuviera presente. Volví a mi camión y con el corazón pesado reanudé mi viaje. No vi nada más esa noche, pero algo en mi interior me dijo que mi mensaje había sido escuchado. No sé si fue mi imaginación, pero las apariciones y accidentes en esa carretera disminuyeron después de esa noche. Mi vida como camionero continuó, pero siempre llevo conmigo la experiencia de aquella noche. Cada vez que paso por ese tramo de carretera, un escalofrío recorre mi cuerpo y rezo para no volver a encontrarme con el hombre sin cabeza. Las carreteras están llenas de historias y misterios, y aunque muchos son solo cuentos para asustar, algunos son aterradoramente reales. La carretera me ha enseñado muchas cosas, pero la lección más importante es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces es mejor dejarlas así. He visto de todo en mi vida, desde amaneceres que te quitan el aliento hasta accidentes que te congelan el alma. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en la carretera sangrienta. Soy originario de Veracruz, de un pequeño pueblo llamado Tlacotalpan. Crecí entre la humedad del trópico y el bullicio de las fiestas patronales. Siempre fui un hombre sencillo, de esos que se conforman con un plato de comida caliente y un techo sobre la cabeza. Mi padre, también camionero, me enseñó a manejar desde muy joven. «El camión es como una extensión de tu cuerpo, hijo», solía decirme. «Trátalo bien y él te llevará a donde necesites». A lo largo de mi carrera he trabajado para diferentes compañías, transportando desde frutas y verduras hasta maquinaria pesada. Mi última ruta era una de las más largas, de Veracruz a Tijuana, casi 2000 kilómetros de asfalto y soledad, pero me gustaba. La carretera era mi hogar y el motor del camión, mi compañero inseparable. Era una noche como cualquier otra. Había salido de Veracruz temprano en la mañana, con un cargamento de electrodomésticos. El plan era llegar a Guadalajara antes de medianoche y descansar un par de horas antes de seguir mi camino. Pero esa noche algo no estaba bien. Sentía una inquietud en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Había tomado la Ruta 57, una carretera conocida por su tráfico y peligros. Era alrededor de las 10 de la noche cuando empecé a notar algo extraño. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no tardé en darme cuenta de que era real. Manchas de sangre comenzaban a aparecer en el asfalto. «¿Qué demonios es esto?», murmuré para mí mismo, tratando de no perder la calma. A medida que avanzaba, las manchas se volvían más grandes y más frecuentes. Era como si alguien hubiera derramado litros de sangre a lo largo de la carretera.
Mi instinto me decía que debía seguir conduciendo y no detenerme, pero mi curiosidad pudo más. Me estacioné a un lado de la carretera y bajé del camión. La noche era fría y silenciosa. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras de los árboles a los costados lo hacían parecer aún más siniestro. Me acerqué a una de las manchas y la toqué con la punta de los dedos. Era sangre, fresca y pegajosa. ¿Qué carajos pasó aquí?, me pregunté en voz alta, mirando a mi alrededor en busca de alguna señal de vida. No había nada ni nadie, solo la carretera desierta y las interminables manchas de sangre. Volví al camión y decidí continuar mi camino, pero las manchas no cesaban. Kilómetros y kilómetros de sangre que parecían no tener fin. Empecé a sentirme mareado y con náuseas. La vista de tanta sangre me revolvía el estómago, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que debía encontrar la fuente de ese horror. Después de lo que parecieron horas, llegué a un tramo de la carretera donde las manchas eran aún más grandes y había trozos de metal retorcido esparcidos por doquier. Parecía que un accidente masivo había tenido lugar. Bajé del camión nuevamente y comencé a caminar entre los restos. Había partes de automóviles, motocicletas y camiones, todos destruidos más allá del reconocimiento. Esto no puede ser real, me dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo puede haber tanto desastre y nadie haber dicho nada? Fue entonces cuando lo vi, un cuerpo tirado en medio de la carretera. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era un hombre, o al menos lo que quedaba de él. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al cielo, y su rostro estaba congelado en una mueca de terror. «Dios mío», exclamé, retrocediendo instintivamente. Quería correr, quería huir de ese lugar maldito, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché un susurro. «Ayúdame». Miré alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. «Ayúdame». «¿Quién eres?», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. «¡Muéstrate!». De repente, el aire se volvió denso y pesado. Una figura apareció entre las sombras. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado cubriéndole el rostro. Se acercó lentamente, flotando sobre el asfalto ensangrentado. «¿Quién eres?», repetí, mi voz temblando de miedo. «Soy la víctima», susurró ella, levantando la cabeza para mirarme. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de desesperación. «Ayúdame a encontrar paz». «¿Qué pasó aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma. «La carretera está maldita», respondió ella, su voz apenas un murmullo. «Un terrible accidente ocurrió aquí hace años. Murieron muchos, y sus almas no pueden descansar». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y terror. «Debes encontrar la fuente del accidente y liberar nuestras almas», dijo ella, antes de desvanecerse en el aire. Me quedé ahí, en medio de la carretera, sintiendo el peso de sus palabras. No sabía cómo, pero estaba decidido a ayudarla. Volví al camión y conduje más adelante, siguiendo las manchas de sangre. Finalmente, llegué a una vieja estación de servicio abandonada. Había sido destruida en el accidente y nunca fue reconstruida. Bajé del camión y comencé a explorar el lugar. Encontré un montón de escombros y más manchas de sangre. Fue entonces cuando vi una pequeña capilla, medio derruida, en un rincón del terreno. Entré y vi un altar con fotos de las víctimas del accidente. Velas derretidas y flores secas estaban esparcidas por el suelo. «Este es el lugar», murmuré para mí mismo. «Aquí es donde ocurrió todo». Encendí una de las velas y dije una oración, pidiendo por las almas de los fallecidos. Sentí una ráfaga de viento frío y de repente la capilla se iluminó con una luz suave. Las figuras de las víctimas aparecieron ante mí. Sus rostros ya no mostraban terror,
sino paz. Gracias, susurró la mujer de blanco antes de desaparecer junto con los demás. Sentí un alivio inmenso, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Volví al camión y continué mi camino. Las manchas de sangre habían desaparecido y la carretera parecía normal de nuevo. Esa noche aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente, cosas que van más allá de nuestra comprensión. Pero también aprendí que, a veces, la única manera de encontrar la paz es enfrentando nuestros miedos y ayudando a los demás a encontrar la suya. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, hago una pausa y rezo por las almas de los que murieron allí. Y cada vez siento una presencia tranquila, agradecida, que me acompaña en mi viaje. Mi vida como camionero continuó después de esa noche, pero algo en mí cambió. Empecé a valorar más las pequeñas cosas, a apreciar cada amanecer y cada atardecer. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario, algo que pocos pueden comprender. Aún hoy, cuando los jóvenes camioneros me preguntan por mis experiencias en la carretera, les cuento sobre la carretera sangrienta. Algunos me creen, otros piensan que es solo una historia para asustar, pero yo sé la verdad. Sé que, en ese tramo de asfalto, las almas perdidas finalmente encontraron la paz, y eso es algo que nunca olvidaré.